Existe un esfuerzo por crear un Estado árabe palestino sobre territorio estratégico de Israel, el Estado judío. El futuro Estado árabe palestino será gobernado por OLP Fatah, ahora mejor conocida como la Autoridad Palestina. Existen datos históricos poco conocidos por el público que son relevantes para evaluar la sabiduría de esta política. OLP Fatah fue creada por un director de la Solución Final, el programa nazi de exterminio del pueblo judío europeo. Aquí contaremos esa historia. HIR y Faces presentan una serie basada en el libro El colapso de Occidente, el siguiente holocausto y sus consecuencias. A lo largo del continente europeo, una población camina cabizbaja, bajo maltrato constante. Vistosa en la ropa una estrella de David. Casi nadie protesta. Europa es dócil y obediente a sus nuevos amos. Los nazis avanzan en el frío hacia Moscú. Se agitan culebras letales contra la población civil. Einsatzgruppen. Más de 2 millones de seres humanos son destruidos. La mayoría, judíos. Pero antes del otoño de 41, los nazis no han decidido todavía exterminar al pueblo judío. Piensan expulsar a la mayoría. ¿Qué decidió a los nazis a favor del exterminio en aquel otoño de 1941? Dos cosas. Primero, nadie quería recibir a los judíos expulsados. Segundo, en el otoño de 1941 llegó a Berlín Haj Amin al-Husseini. ¿Quién fue Haj Amin al-Husseini? Es el reconocido padre del movimiento árabe palestino. Husseini fue recibido con todos los honores por los nazis. Hitler y Husseini se sentaron a planear el exterminio de los judíos en Oriente Medio, como registran las minutas de los nazis. El Führer entonces hizo la siguiente declaración y pidió a Husseini que la encerrara en las profundidades de su corazón. El objetivo de Alemania sería entonces simplemente la destrucción del elemento judío en la esfera árabe bajo protección del poder británico. Husseini había sido el gran muftí de Jerusalén, máxima autoridad política, burocrática y religiosa entre los musulmanes del mandato británico de Palestina. En 1936, Husseini organizó su cuarta oleada terrorista contra los judíos del mandato británico. Se coordinó con Hassan al-Banna, fundador de la Hermandad Musulmana. Adolfo Hitler y Benito Mussolini enviaron armas. Luego de la revuelta árabe, Husseini viajó a Irán. Luego a Irak, donde con la ayuda del gobierno iraquí, simpatizante de los nazis, organizó una matanza de los judíos iraquíes llamada el Farhud. Luego viajó a Roma y arribó finalmente en Berlín en octubre de 1941. Poco después se convocó una conferencia en el suburbio berlinés de Wannsee. Altos funcionarios del Tercer Reich decidieron ahí matar a todos los judíos europeos. La pregunta es, ¿influyó Husseini en esa decisión? Después de la guerra, en el Tribunal de Crímenes de Guerra de Nuremberg, se presentó evidencia para considerar el papel de Husseini en esa decisión. El testigo era Dieter Wisliceny, brazo derecho de Adolfo Eichmann, el reconocido director y administrador del exterminio de los judíos europeos. Wisliceny atestiguó lo siguiente sobre el muftí Husseini.
En mi opinión, el gran muftí Husseini jugó un papel en la decisión del gobierno alemán de exterminar a los judíos europeos y no debe menospreciarse la importancia de ello. Repetidamente le planteó el exterminio de la judería europea a las autoridades con quienes hablaba y sobre todo a Hitler, Ribbentrop y Himmler. Le parecía una solución cómoda al problema palestino. Era uno de los mejores amigos de Eichmann y lo ha incitado constantemente a que acelere las medidas de exterminio. Bislizeni afirmó también lo siguiente: el muftí es uno de los progenitores de la destrucción sistemática del pueblo judío europeo por los alemanes y se ha convertido en el colega permanente, socio y consejero de Eichmann en la implementación de este programa. En la Yugoslavia ocupada por los nazis, en Bosnia y Kosovo, Husseini se encargó de reclutar y entrenar tropas musulmanas para la SS de Heinrich Himmler. Tropas que cometieron genocidio contra serbios, judíos y gitanos. Después de la guerra, Husseini escapó a Cairo. Con la sangre de millones de judíos todavía fresca en el suelo europeo, la ONU votó en 1947 a favor de establecer en Oriente Medio un Estado para el pueblo judío. También aprobó un nuevo Estado árabe palestino. Apenas concluido el voto en la ONU, Azam Pasha, secretario general de la Liga Árabe, anunció entusiasmado que los árabes harían un nuevo holocausto. Esta será una guerra de exterminio y una masacre gigantesca que será comparada con las masacres mongolas y las cruzadas. Haj Amin al-Husseini lideró el esfuerzo árabe palestino en esta guerra de intención genocida. Los judíos, en su mayoría civiles sin entrenamiento militar y sin armas pesadas, derrotaron a los ejércitos profesionales de los Estados Árabes Unidos y establecieron su nuevo Estado. Egipto y Jordania ocuparon ilegalmente los territorios para un Estado árabe palestino e impidieron la formación de ese Estado. Gamal Abdel Nasser, líder del nacionalismo panárabe, tomó el poder en Egipto en 1952. A Nasser le obsesionaba una idea: Israel. Otto Skorzeny y docenas de nazis veteranos en verdad fueron a Cairo en los primeros años del régimen de Nasser para preparar a los árabes para la guerra contra el nuevo Estado judío. Aprovechando la presencia de sus colegas nazis en Cairo, el muftí Haj Amin al-Husseini hizo del joven Yasser Arafat, entonces viviendo en Cairo, su protegido. El muftí importó a Egipto en secreto a un anterior oficial de comando nazi para que le enseñara al señor Arafat y a otros reclutas adolescentes la técnica de la guerrilla. El señor Arafat aprendió bien su lección. El muftí estaba tan orgulloso de él que inclusive fingía que eran parientes de sangre. Arafat y esos otros adolescentes formaron el núcleo inicial de Al-Fatah. Entre ellos estaba Mahmoud Abbas, el actual líder de la organización. En 1967, Nasser anunció una nueva guerra árabe para exterminar a los israelíes. No entraremos a Palestina, dijo, con su suelo cubierto de arena. Entraremos con su suelo saturado de sangre. La batalla será general y nuestro objetivo básico la destrucción de Israel. Pero los árabes perdieron de nuevo. Israel adquirió, entre otros, los territorios de Gaza, Judea y Samaria, que Egipto y Jordania habían ocupado ilegalmente. Estos son los famosos territorios disputados. A partir de 1970, el movimiento de Husseini, Al-Fatah, absorbió a la OLP y adquirió su nombre. Durante años, OLP Fatah lanzó ataques terroristas contra civiles israelíes.
A principios de los 80s, lo hacía desde su base en el sur del Líbano. Israel invadió Líbano y venció. El remanente de la organización terrorista se refugió en Túnez. OLP Fatah había sido derrotada. Pero en 1993-94, gracias a la presión de Estados Unidos y otros poderes occidentales, OLP Fatah fue revivida. OLP Fatah prometió renunciar al terrorismo. Eso le ganó entrada a Israel como gobierno de la población árabe musulmana en los territorios disputados. OLP Fatah se hizo llamar ahora la Autoridad Palestina. De la noche a la mañana se quintuplicó el terrorismo contra los israelíes. Aún así, el proceso diplomático por empoderar a OLP Fatah fue acelerado con brío. El 29 de noviembre de 2012, la ONU le dio el estatus de Estado observador a la Autoridad Palestina de Mahmoud Abbas. Esto repite y eleva lo que hizo la ONU en 1977 cuando otorgó a OLP Fatah el estatus de entidad observadora. ¿Quién era el secretario general de la ONU presidiendo la elevación de OLP Fatah en 1977? Kurt Waldheim. Cuando Waldheim se convirtió después en el presidente de Austria, se documentó que había participado como oficial nazi en las masacres yugoslavas de la Segunda Guerra Mundial, las mismas que Haj Amin al-Husseini, padrino de Arafat, también organizó. Hoy en día, la Hermandad Musulmana de Hassan al-Banna, aliado de los nazis y de Husseini, está adquiriendo poder alrededor de Israel, en Túnez, en Libia, en Egipto, en Siria. Hamás es una organización terrorista árabe-palestina que fue creada por la Hermandad Musulmana. Desde que Israel desalojó Gaza, los terroristas de Hamás han llovido cohetes contra la población civil israelí. Mohamed Morsi, el nuevo presidente de Egipto, es líder de la Hermandad Musulmana. Está buscando unir en frente común a OLP Fatah y Hamás. Reforzando el esfuerzo de producir unidad, Hamás invitó a Mahmoud Abbas, líder de OLP Fatah o la Autoridad Palestina, a presidir un evento masivo en Gaza conmemorando el primer ataque de Fatah contra Israel. Mahmoud Abbas ahí celebró la memoria de su mentor, Haj Amin al-Husseini, un líder de la solución final nazi. El movimiento árabe palestino no estuvo al margen del Holocausto, el exterminio nazi del pueblo judío europeo. Aquí hemos visto que el padre fundador del movimiento árabe palestino, Haj Amin al-Husseini, fue codirector del Holocausto. Vimos también que después de la guerra, Husseini creó con entrenamiento nazi al grupo OLP Fatah, ahora mejor conocido como la Autoridad Palestina. Para ver la documentación detallada que apoya las afirmaciones de este video, visita El colapso de Occidente, el siguiente holocausto y sus consecuencias, parte 1, Introducción. Se ha dicho que los árabes palestinos fueron despojados de sus tierras. ¿Será cierto? Ese será el tema de nuestro siguiente video.